Si pensamos en Resident Evil se nos puede venir a la cabeza el terror, la supervivencia, las armas biológicas, personajes carismáticos, shooters sobre raíles... ¿Qué? ¿Cómo que shooters sobre raíles no? Pues estoy seguro de que si eras fan de Resident Evil y tenías una Wii, probaste al menos un título de la saga Chronicles. Esta serie de juegos está formada por dos entregas, The Umbrella Chronicles y The Darkside Chronicles. Ambos juegos tienen las mismas características, shooters sobre raíles que repasan ciertos puntos icónicos de la saga Resident Evil al mismo tiempo que expanden el lore con nuevas historias. Es evidente que tras Resident Evil 4 Capcom debía hacer algo con la línea principal de la saga, pero esto no significa que no pudieran innovar un poco, y la verdad es que no tuvieron ningún tipo de filtro. En Resident Evil ya hemos visto juegos como los de la saga Survivor, que ya eran shooters en primera persona, pero no sobre raíles a lo House of the Dead, que por cierto, qué juegazo House of the Dead 3, ¿De qué estás hablando, Mo? Pues eso, no solo las mecánicas eran distintas, sorprendentemente las historias adicionales que se presentaron en estos dos juegos eran realmente importantes para el lore de la saga en aquel momento, así que si queréis ver cómo se desarrolló esta subsaga tan característica, entonces os invito a continuar con el vídeo. Empezamos. Resident Evil, The Umbrella Chronicles. Si queremos hablar de cómo empezó a idearse esta primera entrega de Umbrella Chronicles, nos tenemos que ir al 2006, o al menos a la conferencia del E3 de ese mismo año. Se presentó al público lo que sería un título exclusivo para la nueva consola de Nintendo, que saldría a finales de ese año, la Wii. Masachika Kawata, aparte de productor del juego, fue el encargado de presentarlo como una nueva experiencia que sacaría provecho de la innovadora consola de Nintendo y sobre todo de su mando, el Wiimote. The Umbrella Chronicles se volvería a mostrar en el Nintendo World del 2006, donde se reveló la fecha de lanzamiento de abril del 2007, aunque más adelante se retrasaría hasta noviembre. Lo cierto es que no hay mucha información sobre el desarrollo del juego y no me extrañaría que hubiera sido bastante corto y mecánico. Se sabe que en algún momento se pretendió que se controlase como Resident Evil 4, pero según Kawata a los jugadores de Wii les gustaban más los juegos fáciles y según él un control a los Resident Evil 4 iba a ser demasiado para ese público. Encima se empeñaron en que el juego fuera lo más sencillo posible. ¿Qué ha pasado? ¿Eres deficiente? ¿Quién ha sido? Los juegos fueron desarrollados mediante una colaboración entre Capcom y Cavia. Si sois buena gente y habéis visto el resto de vídeos del canal, hasta los antiguos directos de principio a fin, ambos nombres os sonarán. Cavia ya apareció en el vídeo de la saga Survivor, ya que fueron los encargados de desarrollar el The Dame, y en un futuro Drakengard 1 y 2 y el primer Nier, aunque los de este equipo fueron apoyados por el personal de Capcom para desarrollar el juego. Como hemos visto antes, el productor sería Masachika Kawata, quien ya fue productor y estuvo a cargo del port de Resident Evil 4 para la PlayStation 2. Había trabajado en los equipos artísticos de Resident Evil 3, Dino Crisis o Onimusha Warlords, aunque a partir de Resident Evil 4 sería productor de varias entregas de la saga Resident Evil, como el 5, los Revelations o el Village. Uno de los directores fue Kazuhiro Seto, quien también apareció en el vídeo de la saga Survivor, ya que fue el director del Survivor 2 Code Veronica. Desde Cavia, el director era Hiraki Kotake, quien ya fue diseñador de gameplay en el primer Drakengard. Seto también sería el encargado de escribir el guión del juego, junto a Haruo Murata, quien si os suena es porque también fue guionista de los Outbreaks. Lo cierto es que a nivel de gameplay el juego es tan simple como parece. El jugador se limitaría a disparar con el mando de Wii y los personajes se moverían una vez que hubiéramos acabado con los enemigos o los bosses. Aunque parece muy básico, lo cierto es que es bastante divertido, además podríamos jugar con un amigo. Y encima recorreríamos distintos escenarios dependiendo del nivel que estemos jugando. Tendríamos secciones basadas en Resident Evil 0, como un escenario en el que podríamos elegir entre Rebecca o Billy y repasaríamos la historia del juego, como una extra protagonizada por Wesker, que nos explicaría qué estaba haciendo mientras Rebecca y Billy iban por ahí matando sanguijuelas. No mames, qué asco. Otras secciones estarían basadas en Resident Evil Remake, nuevamente con un escenario donde podríamos elegir a los protagonistas y en el que repasaríamos la historia principal, y en esta ocasión con dos escenarios extras, uno protagonizado por Rebecca nuevamente y por Richard Aiken del equipo Bravo de los Stars, donde veríamos qué les ocurrió a estos personajes tras encontrarse en la mansión Spencer antes de los eventos del primer juego. El otro escenario secundario estaría protagonizado por Albert Wesker, y serviría de epílogo para el incidente ocurrido en el primer juego, y es que veríamos cómo Wesker escapa de la mansión antes de ser autodestruida y cómo acaba definitivamente con Lisa Trevor. What? Oh no! Sorry. Resident Evil 3 sería el último juego del que habría escenarios basados. Evidentemente la historia principal sería una de las secciones jugables donde controlaríamos a Jill o a Carlos, aunque curiosamente las misiones secundarias estarían más relacionadas con Resident Evil 2 que con este juego, y es que en una controlaríamos a Ada tras los eventos de la segunda entrega, y el otro escenario sería una revisión del modo extra El Cuarto Superviviente, es decir, controlaríamos a Hank tras recuperar las muestras del virus G. El último de los episodios se llama Umbrella Ascent, y sería una historia completamente nueva situada un año antes
antes de los eventos de Resident Evil 4. En este episodio veríamos a la mismísima Kira de Umbrella, la farmacéutica que hasta el momento se mantenía como la corporación antagonista de la saga. Cuando jugamos a Resident Evil 4 ya sabíamos que había desaparecido, pero fue en Umbrella Chronicles cuando pudimos ver cómo Chris y Jill acaban con la empresa de una vez por todas, y cómo Wesker obtiene toda la información y se dispone a emplearla para llevar a cabo sus planes. The Umbrella Chronicles salió en noviembre del 2007 en todo el mundo para la Wii. Obtuvo un nada despreciable 7,5 de nota, tanto en prensa como en público en Metacritic. Al juego le reconocieron como una carta de amor a la saga, valoraron el gameplay, las adiciones a la historia y los desbloqueables, aunque le criticaron la larga duración para tratarse de un juego de este estilo, y varias personas echaron en falta episodios basados en otros juegos, como Resident Evil 2 o 4. Alguno habría que también pediría Code Veronica, pero no hay constancia de ello. Lo que sí que puedo decir es que el juego vendió 1,3 millones de copias en Wii, nada mal para ser un juego de estas características. Es por esto por lo que inmediatamente se pusieron manos a la obra con una segunda parte, la cual se llamaría The Dark Side Chronicles. Resident Evil, The Dark Side Chronicles. Lo cierto es que el equipo era prácticamente el mismo. Kawata quería contentar a todos los fans que pedían contenido de Resident Evil 2 y 4 y a las 10 personas que también pedían Code Veronica. Aunque ahora que lo pienso sí que hubieron ciertos cambios en el staff del juego, sobre todo en la banda sonora. Y es que Shusaku Uchiyama, quien ya fue compositor de Resident Evil 2 y 4, volvería para crear música para esta entrega. A nivel de mecánicas no innovaron mucho, quizás el juego va un poco más enfocado al terror que la primera parte, pero esta es quizás mi percepción. Lo cierto es que en esta entrega no repasaría los eventos de Resident Evil 4, pero sí que contaría con unos escenarios que ampliarían la historia de Leon y Krauser antes de enfrentarse en España. Y es que el juego empezaría en la Operación Javier, un episodio protagonizado por estos dos personajes varios años antes de los eventos de Resident Evil 4. Curiosamente, en este escenario nos reencontraríamos con el virus T. Verónica, el cual ya habíamos visto en Code Verónica, pero nunca más había vuelto a aparecer. El siguiente episodio estaría basado en Resident Evil 2 y controlaríamos a Leon o a Claire. Si hay una cosa que me gusta menos de este juego es que, aparte de los episodios originales, no hay niveles que amplíen la historia de los juegos clásicos, así que tanto en el caso de Resident Evil 2 como en el del siguiente escenario que está basado en Code Verónica, nos limitaremos a revisitar los escenarios de ambos juegos, que si bien no están mal, también es verdad que hubiera estado interesante haber ampliado la historia de estos títulos. El episodio final también sería un original y partiría desde el primero, también basándose en la Operación Javier. En este último capítulo, el protagonista sería Krauser, y veríamos el desenlace del traumático incidente que haría que este personaje perdiera la cabeza. It swallows you whole. El juego salió en noviembre del 2009 en Occidente y en enero del 2010 en Japón, y lo creáis o no, tiene casi la misma nota en Metacritic que el anterior, un 7,5, aunque tiene una décima más por parte del público. Algunos elementos que criticaron en el juego anterior, como la música o los gráficos, fueron mejorados, y otros que ya gustaron fueron reproducidos nuevamente, aunque sí que hubo una nueva característica negativa, y esta fue la cámara. Esto se debe a que Kawata buscaba que el movimiento de la cámara fuera el más realista posible, por lo que después de varias pruebas acabaron desarrollando una cámara muy movida que fue la que acabó siendo la definitiva. A pesar de las buenas intenciones, este cambio fue el más criticado de todos, ya que había gente que se mareaba o que se frustraba si jugaba demasiado seguido. A nivel de ventas sí que fue bastante peor, vendiendo solo poco más de 145.000 copias en todo el mundo. No se sabe a ciencia cierta a qué se debe esta bajada en ventas. ¿Podría ser por un marketing peor? ¿La gente se cansó de este tipo de juegos en la Wii? También es verdad que se estrenó meses antes Resident Evil 5, pero no lo sé. La cuestión es que el juego vendió sorprendentemente poco. Más adelante, en el 2011, se creó una recopilación en Wii bajo el título Value Pack, y en el 2012 sacarían Resident Evil Chronicles HD para la PlayStation 3, siendo esta recopilación compatible tanto con el DualShock 3 o con el PS Move que Sony intentó colar en aquella época. La versión que yo jugué es esta, aunque en mi caso fue con el mando normal. Actualmente estas versiones en alta definición las podéis jugar si tenéis el PS Plus Premium, eso sí, solo para jugar en la nube. Dudo mucho que vayan a sacar un juego de este estilo pronto, aunque quién sabe si en un futuro saca algo parecido para la Switch. Igualmente, como siempre, os dejo aquí el ranking actualizado y os invito a que si queréis os paséis por Twitter y por la plataforma de directos y así, bueno, pues seguimos en contacto. Venga, un abrazo. Seguramente os sorprenderá, pero el siguiente juego del que hablaremos va a ser Resident Evil 5. Como vimos cuando hablamos sobre la cuarta entrega, Capcom debía estar a la altura de un juego que fue GOTY en su edición. La verdad es que esa secuela nos hizo esperar, ya que Resident Evil 5 se desarrolló en menos de 4 años. Como ya sabréis, esta es una entrega muy polémica dentro de la saga, pero estoy seguro de que, aunque la odies con todo tu corazón, seguro que también te interesa saber cómo fue su proceso de desarrollo. Pero esto lo veremos en los próximos vídeos de cómo se desarrolló Resident Evil.
one thing I do know. I have a job to do, and I'm gonna see it through.